la cáscara? Pues ahora sí, a lo que venimos, a echarle agüita al radiador porque comienza Pachanga Informativa. Radio Raza, nos encontramos en una edición más de Pachanga Informativa, disfrutando de este podcast con camaradas, amigos, con familia. Ustedes que les gusta también compartir la información, pues aquí tienen una opción más de un podcast interesante donde podrán compartir con nosotros también ideas muy importantes, incluso noticias que pasan hoy día. Para eso vamos a presentar a los compañeros que están en el panel. A ti que te gusta escuchar podcast, que te gusta estar en la red ahí indagando información necesaria y no tan necesaria, aquí tienes una opción más de este podcast informativo con nuestros camaradas. Presento en los controles a nuestro Enrique Segoviano, Rolly Barra. ¿Cómo está, Rolly? Por aquí moviéndole, ¿no? Sufriendo, sudando, la gota gorda porque de repente hay fallitas, ¿no? Sudando la gota es todo gorda. Un show. Y en este ambiente medio le temes a la oscuridad, ¿no? Le temes a la oscuridad. Declaro abierta a la sociedad de la medianoche, ¿no? Así es. Y en este día especial tenemos la fortuna, en este episodio de Educación a Distancia, un entorno nacional, manejarlo de esa manera con personajes que nos acompañan desde varias partes de la República. Saludamos con mucho gusto desde Zacatecas a nuestro amigo Jesús Antunes. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿ustedes qué tal? Gracias por invitarme y bueno, estamos aquí a la orden con Roy y con ustedes para lo que se tenga que hacer. Excelente, muy bien, bienvenido. También desde la capital del estado y desde nuestra alma mater, bueno, desde la alma mater de muchos, de la Autónoma del Estado, a nuestro amigo Carlos Díaz. ¿Cómo estás, Militos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes hablando y compartiendo esta tarde. Muy bien, excelente. Y también por acá, y no para dejarla al último, porque seguramente primero van las mujeres como todos lo pensamos, pero también especial el caso de nuestra amiga psicóloga Citlali González. ¿Cómo estás, Citlali? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Excelente. Bueno, para darle apertura entonces al tema que traemos el día de hoy, les comentaba la educación a distancia, un tema preponderante, muy sonado, además que ha generado grandes conflictos por todo lo que ha sucedido con esta pandemia. Vamos a darle inicio, y si les parece, con esta pregunta de ¿qué te ha dado, Rolly, esta educación a distancia? ¿Qué problemas has generado? ¿Has visto tú? Te voy a dar como la canción de la arrolladora. Si yo te contara, y lo dice, solo problemas. Más o menos ha sido así. Sí. Pero se aprende, ¿no? Pero las risas no faltaron, como dicen por ahí, ¿no? Claro. Sí, y en esta cuestión de adentrarnos un poquito en las problemáticas, Jesús, ¿cómo ves desde la ciudad de Zacatecas esta ideología de la educación a distancia, nueva tendencia, nuevos cambios? Sí, mira, fíjate que aquí en esta parte de la educación a distancia, hablando de educación básica, que es el área en donde me desempeño, surge una situación muy amplia. Estamos hablando de que la estrategia de educación a distancia en educación básica trata de captar a un grueso de población de 30 millones de alumnos que van desde educación inicial hasta educación secundaria y, ¿por qué no?, también el nivel medio superior. Entonces, hablamos de que no es un universo pequeño, al contrario, implica también una diversidad geográfica, cultural, lingüística y bueno, creo que son unos esfuerzos que no como tal los quisiéramos ver o tuviéramos los resultados esperados, pero yo me quedo con esta parte. Estamos hablando de 30 millones de alumnos y tenemos que darle abasto a esos 30 millones. Entonces, o sea, es algo complicado, es algo difícil, pero creo que la estrategia también es inclusiva en el sentido de que el 92-93% de la población en México cuenta con acceso a televisión, contrastante con un 50% de acceso a Internet. Es por ello que, hablando de educación básica, la estrategia, en lugar de enfocarla como en un principio se había enfocado a Internet o a Classroom de Google, se pasó a una estrategia meramente televisiva, precisamente para abarcar el mayor número de alumnos posibles. Y bueno, te digo, tiene sus bemoles como todo, y sobre todo porque era una situación que no estábamos preparados. Yo creo que ningún país... ¿Para qué te comes el murciélago? Exactamente, para enfrentar
las ocurrencias de un chinito que se anduvo comiendo ahí murciélagos sin Quitarle la ¿cómo cáscara. como decía el meme, sin hervirlos bien. Entonces, bueno, pues aquí Está están las cañón. consecuencias y pues, ¿qué más? ¿Qué más nos queda? Sí, desde Mexicali, Litos, ¿cómo se vive este entorno educativo y cómo lo precisan por allá ustedes? Mira, pues nosotros, voy a hablar como Carlos, no como de la universidad, porque no sé. Mira, lo que yo he visto, y bueno, aquí he comentado también con unos compañeros y colegas que no están necesariamente en la universidad, eh, obviamente, a ver, es un evento que provocó, irrumpió la dinámica de todos en todos los aspectos, ¿no? Claro. Entonces, hablando del nivel educativo, que es a lo que nos dedicamos, sí podemos observar ahorita como lo que menciona Jesús, o sea, sí hay muchos retos en unos niveles, pero hay que reconocer que lo que hemos visto es que a todos nos afectó, pero a unos les afectó más que a otros, ¿no? Entonces, eso, a quienes podríamos decir que les afectó más o quienes se ven menos preparados para poder responder desde lo que vemos, o en mi opinión, pues precisamente son los niveles de educación básica, que ya, bueno, la media superior ya es parte de la educación básica. Y en los niveles superior, pues dado a las distintas formas como cada quien se puede administrar, como no necesariamente depende de una administración central, como el caso de la educación pública básica, pues algunas universidades, las privadas principalmente, tuvieron más tiempo de reacción, o sea, tuvieron más capacidad de reacción, y otras, pues dependiendo de su matrícula y de sus recursos y de su historial y de todo lo que teníamos abajo del tapete, ¿no? Pues les ha costado más responder. Pero sin embargo, yo sí lo veo algo optimista en el nivel superior, y más si te vas en posgrado y doctorado. O sea, la verdad, no creo que habrá grandes cambios a nivel generalizado. Sí veo un problema muy fuerte el que se viene, que creo que no lo vamos a poder valorar aún como se debe, en educación básica, en preescolar, en primaria, ¿no? En los niveles más abajo, más iniciales. Ahí es un problema que, de hecho, la educación a distancia en esos niveles por algo no se ha planteado, ¿no? No hablábamos antes de educación a distancia en primaria, ¿no? Sí. Es por algo, ¿no? Sí, claro. Que la psicóloga creo que Sí. sabe mucho más, tiene más experiencia en eso. De hecho, para allá iba con esta pregunta y estamos irrumpiendo un poquito al final con Citlali, pero creo que también tiene puntos interesantes como lo tienen los demás panelistas. Citlali, ¿cómo ves tú el panorama de esta educación a distancia como parte de un departamento muy importante para construir en los plebes pues Para que esta no ideología no se les vaya a ir un frijol por la oreja, ¿no? Sí, claro, de que hay que seguir estudiando, ¿no? Sí, creo que es sumamente importante el hecho de que, como comentaban, sí hay cosas positivas, pero obviamente al inicio es como esa sacudida, ¿no? O sea, creo que en mi experiencia, que no puedo decir de los niveles pues básicos desde kinder y primaria, pero desde preparatoria y universidad sí se puede ver que los mismos chicos han intentado desarrollar un sentido de adaptación, ¿no? Entonces, de adaptarse a las clases, de adaptarse inclusive en el ambiente familiar, pues, ¿por qué? Porque no es lo mismo el ir a tus clases y regresar y a veces ni siquiera convivir con tus papás o con tus hermanos porque cada quien hacía su rollo y su vida, ¿no? Entonces ahorita estar casi en un tiempo de 24 horas, ahora sí con tu familia, ha ocasionado que uno de las, no sé, problemáticas principales yo creo que es la dinámica familiar. Sí, y aquí vamos a entrar ya a la parte divertida del show que tenemos esta noche, porque cómo decirle al plebe de primaria, secundaria, del kinder, que ya no van a estar los snorkels o los pitufos. No, ya no van a estar Animaniacs también enseñaban los países, sí, los países. Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Perú. ¿No te acuerdas? Sí, claro. O también los halcones galácticos que al final tienen una enseñanza, ¿no? He-Man al final, y recuerden, amigos. El sol mide tanto. Ahora, ¿cómo decirle a los plebes
¿sabes Plaza qué? Sésamo, el Conde Contar, Que van a desaparecer esos y va a llegar Archibaldo. alguien más exacto, o sea, a la programación que en este momento se va a dar. Jesús, ¿tú cómo ves esta parte de la formación de esta manera, Que ¿no? me quitaron mis Tiny Toons, hijos de la... Que nos han quitado estaba emocionando. a nuestra generación media infancia. Me quitaron a Malcolm. No, yo creo que es una oportunidad para aprender y para crecer, sobre todo como hablando como sistema, pues. Hay algo también muy importante que justamente lo tocaba, el tema lo tocaba Carlos, hablaba de que la educación a distancia como tal tiene una fundamentación, tiene toda una teoría y bueno, el hecho de querer implementarla en un nivel básico, pues te habla de que a marchas forzadas estamos también combatiendo la otra parte, que es la brecha digital. Que es muy amplia y no nos da la oportunidad de otro medio. Acá en Zacatecas se tiene, por la zona geográfica o por la ubicación geográfica, tenemos municipios que son de difícil acceso. Desde la capital hacemos casi hasta 4 horas para llegar al municipio. Y todavía de ahí otras 2 para llegar a la comunidad en donde está el alumno que va a recibir. Ojo Caliente, por ejemplo. Mazapil. Bueno, eso está cerca. Nomás que no hay ojo ni está caliente y no tenemos ojo caliente los que somos de allá acá. Sí, ahí Rayleigh te puede decir a cuánta distancia está de la capital. Y bueno, te digo, aquí con ellos, algunos incluso ni siquiera tienen el acceso a la televisión. Entonces, desde ahí viene la bronca porque por ejemplo, ellos, como dices, quizá les quitamos las caricaturas, pero algunos ni siquiera tenían el acceso a las caricaturas. Entonces, ahí la dinámica para entrar a trabajar es todavía un poquito más complicada. Y bueno, ni qué decir lo que hablábamos ahorita en el previo, estados como Oaxaca, como Chiapas, que la diversidad todavía es más complicada. Entonces, sí es algo complicado y también va a generar consecuencias posteriores en la formación académica de cada uno de los alumnos a los que les tocó vivir esta pandemia y esta transición. De pronto a mí me tocó ver niños que no saben que ya están en otra escuela, que estaban en preescolar, pasaron de grado y ahora como que no entienden o no les cae el 20 de que ya están en otra escuela, ya están en otro nivel, porque pues no alcanzaron a procesar de alguna manera el impacto que tuvo esta pandemia ahorita en su situación académica. Olvidaste decir respecto a Oaxaca, el estado donde hay más presidentes municipales que Pokémones, cabrón. Ya te hubieran entendido. También hasta cañón, otro claro. problema que han quitado, ¿no? El hecho de que ya no le puedes decir al niño, busca un Pokémon, porque Sí, ya no. porque tiene que estar en la tele pegado a esto. Precisamente una de las actitudes que queríamos tocar es esa. O sea, hoy el estudiante, Citlali, y ahorita que voy a pasar con Carlos, hoy el estudiante está también generando otras situaciones personales, otras habilidades que en su momento nuestra generación no generó o batalló para hacer. Que antes en tu clase era, no te traigas el teléfono, y ahora es, tráete el teléfono porque se ocupa de huevo, ¿no? Para esta madre, pues. ¿No? Yo creo que sí empiezan a desarrollar otras habilidades, pero como hace unos días platicábamos, que a veces qué tan bueno es el desarrollo de estas habilidades. O sea, sí les exigimos como esta parte de habilidades tecnológicas, inclusive uno como docente también necesita adaptarse a esas nuevas habilidades, pero el estudiante y sobre todo el adolescente, ya ellos nos dirán desde no sé, desde la primaria, el kinder y eso, pero desde el adolescente el hecho de pasar tanto tiempo frente a la computadora, frente al celular, creo que sí llega a afectar esta parte de que ellos puedan tener esas relaciones interpersonales mucho más satisfactorias, ¿no? Sobre todo la comunicación, que muchos adolescentes necesitan desarrollar una comunicación asertiva. Pocas veces vemos que no la tienen, o sea, inclusive a veces nosotros de que llegamos y nos falta un emoji ponerlo y ya pensamos que la otra persona está enojada. Entonces a un adolescente el poder identificar esta clase de comunicaciones, yo creo que sí le pudiera Ahora ¿cómo va a ser para cuando queramos salir con alguien, para cuando queramos ligar? Te veo en el Fortnite, te veo en el Minecraft. No me lo imagino. Te veo en Zoom.
A nosotros para dimensionar a la gente era Latin Chat, lo más seguro, ¿no? Latin Chat, eso, ¿no? Qué tiempos aquellos. Oye, Militos, esta frustración que se puede generar el alumno, digo, yo sé que tú trabajas en los niveles, pues, de medio superiores arriba, superior, también podrán tener, digamos, frustraciones importantes para poder después de la carrera ejercer, porque el hecho de estar frente a una computadora te va a debilitar habilidades que a lo mejor deberías precisar a la hora de estar pidiendo un trabajo, por ejemplo, una entrevista o llegar y tratar de convencer a un jefe para que te den la chamba. Que se hace el de ventas, ¿no? Que tienen que hablar todo el día. Exacto. O que se hace en un call center. Pues, bueno, en el call center Claro. todavía. Pues, ¿Cómo ver encerrado. este problema, Alitos, desde tu perspectiva? Bueno, primero una aclaración. Hace un ratito dije que no había en los niveles básicos. Sí hay en los niveles básicos de educación a distancia como una modalidad. Solo Sí, que... no queremos que aquí nos censuren, ¿eh, Militos? Sí, Quedan porque tranquilos. luego no, pero mira, voy a comentar ese tema que lo quería decir con lo anterior. Lo hay, como decía Jesús, en comunidades muy remotas. De hecho, está la telesecundaria, tal cual. Hay un programa de telesecundaria. No sé si en primaria, es que yo no he trabajado en primaria nunca, ¿no? O sea, ni estudiando ni nada. Pero en secundaria sí, está la telesecundaria, pero se sabe poco, la verdad. Sabemos poco de cómo funcionan esos programas y funcionan en unas circunstancias y en unos contextos muy acotados, donde la verdad los estudiantes y los docentes pues no tienen muchas opciones, ¿no? Como ahora las tenemos. Y yo creo que ahora sufrimos de las crisis del primer mundo, ¿no? Donde tenemos muchas opciones. Ay, no sé dónde conectarme, si por Zoom o por Google Meet o... ¿sí? Me cayó duro la pedrada, cabrón. Sí, no, allá no son contextos donde las opciones son limitadas, los recursos son limitados, entonces se aprecia distinto y se vive distinto que como lo vivimos ahora. Creo que no hay mucho margen como para sufrir o acongojarnos, ¿no? En ese sentido. Con el nivel superior, yo sí me atrevería a decir que alguna de las preocupaciones, al menos que así por de pasillo nos hemos encontrado, es de los estudiantes por... A ver, la educación superior ya impacta y bueno, ya por la edad que tenemos cuando la estudiamos y todo, pues ya traes la mayoría, o nos gusta pensar que la mayoría tenemos como un proyecto de vida, ¿no? O sea, quieres empezar a hacer tu servicio, irte incorporando, si no es que ya estás incorporado en el mundo laboral, pues para ejercer o para hacer lo que te gusta, etcétera. Y creo que esta pausa, porque yo lo vería como una pausa, como que le pusieron slow motion a todo y todo es más difícil, pone en riesgo ese futuro, ¿no? Que sea más difícil alcanzar. Afortunadamente les está pegando a todos, ¿no? Pero como decía, no a todos les pega por igual, ¿no? Entonces, es posible que los estudiantes de ingeniería de una universidad pública que respondió súper rápido, pues después puedan ser percibidos como mejor formados, ¿no? Y eso complique. A mí me gusta pensar que los morros se preocupan por eso, ¿no? A nivel superior. Dice, oye, yo quiero terminar, tenía mi plan de en 4 años salir y estar haciendo esto y ahorita no puedo, incluso no pueden hacer prácticas profesionales, servicio social, todos estos requisitos que además se solicitan para poder regresar. Y eso, pues, bueno, sí es digno de preocupación. Y con lo otro, pues de nuevo, la verdad es que yo sí creo que todo depende de recursos económicos. Entonces si no los tienes, pues vas a sufrir más y va a estar más en riesgo pues tu trayecto escolar, ¿no? Claro. El nivel de frustración pues aumenta, ¿no? O Sí, sea, claro, sí, porque, bueno, hay muchos que ya han dejado que ya dijeron, no, no es una opción, o sea, no tengo para pagar esto, tenía un trabajo, ya no lo tengo, para pagarme la escuela, ya no continúo estudiando, deseo seguir estudiando, pero no puedo porque no tengo los recursos, no tengo la computadora, no tengo el acceso a internet, o incluso en los niveles más bajos, ¿no? El tema económico, pues está ahí, estás en casa, pues está muy bien, pero pues, tienes a un papá estresado porque no tiene trabajo,
y tienes un contexto en casa, además de estar encerrados todos los días y pues no necesariamente vivimos en mansiones con caballerizas con áreas de esparcimiento bien amplias, ¿no? Sí, claro, donde no nos puede, donde tenemos una burbuja al final de cuentas que no nos impida estar al aire libre. Oigan, Sí. para la gente que nos está escuchando y que se está entrando al podcast, pues ya tenemos aquí pura eminencia educativa. Tenemos a nuestra amiga Citlali, psicóloga, maestra en Departamento Ciencias de la Psicopedagógico. Familia, nuestra camarada de Zacatecas, Jesús Antúnez, aparte ya es director, fue director. Ya fue director de escuela, está ¿Escuela? en el programa URCE. El programa URCE. No tenemos a No me acuerdo cualquiera. qué es, pero es algo chingón. Nuestro camarada Litos, Que Carlos platiquen. Díaz, pues también licenciado en psicología, maestro en ciencias educativas, ya casi doctor, Ya ¿no? casi. Y nosotros los plebeyos, Nosotros los vasallos, ¿no? aquí del haciéndole sistema, ¿no? el rollo, ¿no? Pero bien, de hecho, Litos acaba de comentar un tema muy importante que me parece bueno resaltar, esta idea de cómo hacerle ver al chico que hoy pues también el cambio es importante y hacerle entender, Citlali, al plebe que está frente a la computadora que hay receso, hoy no va a ver a sus compañeros, ¿no? ¿Cómo manejar eso? Hoy no va a ir por las ochipapas. No digas Ay, comerciales, no. córtale. Hoy no vas a ir por las papas con queso, ¿verdad? Y que venden por ahí en cierta... Sí, genera ansiedad, genera frustración, genera inclusive falta de empatía. Me ha tocado que cuando tienen que exponer algo, o sea, realmente están compartiendo y es muy frustrante ver esta parte que no sabes si los demás compañeros te están escuchando, te están prestando atención, ¿no? Entonces, también otro factor que veo que los chicos no aprenden a tener esa parte de receso que dices que está bien, no van a ver a su compañero, pero todavía los chicos se quedan sentados en la computadora. Entonces, eso es bien cansado y es algo que yo les digo a veces en las sesiones de los alumnos que llegan conmigo, ok, ¿cómo es tu día? Y a veces es de verdad, o sea, desde las 7 que entran hasta como las 3:30, 4 que salen, están en la computadora. Les digo, oye, pero tienes 20 minutos, ¿qué haces en esos 20 minutos o en esos 10 minutos? Y es, pues ahí prefiero estar sentado, perdiendo a veces el tiempo, ellos lo llaman, cuando en realidad ese tiempo es valioso para uno convivir con la familia o simplemente pararte y estirar, porque si llega a este punto de que si tus horas son de 7 a 4 y estar sentado frente a una computadora, si para uno como adulto es muy cansado y muy tedioso y estresante. Ya se le borró la raya, a uno ya se le borró la raya, ¿no? Ya no la encuentro. Es muy estresante y Sí, claro. pues sí Genera sí frustración. afecta, sí genera frustración. Sí. Oye, Jesús, yo te quisiera preguntar, desde tu punto de vista, ¿cómo ayudar o apoyar? Digamos, voy a poner una situación, o plantear una situación. El papá que trabaja home office, tiene a los niños en la primaria, secundaria o preescolar, con esta situación, que es difícil, porque imagínate papá con el home office y el plebe en la televisión y el otro papá también. Nos platican de esto en un momentito más porque vamos a hacer una breve pausa para pasar con nuestros Sí, la patrocinadores. gente que no ¿verdad? se desconecte porque No ya se vamos a desconecten. empezar con las preguntas directas. Las preguntas, ¿qué pasará con los padres de familia? ¿Qué pasa con los maestros? Porque ¿Qué ya hablamos de los pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Los- Estamos de vuelta ya en la pachanga informativa después de un breve refrigerio y estamos hablando con nuestros camaradas Carlos Díaz desde Mexicali, Jesús Antúnez desde Zacatecas y nuestra amiga Citlali aquí con nosotros en el estudio, en nuestra casa editora y demás, ¿no? Discográfica. Casa discográfica próximamente. Próximamente. Nuevos sencillos. Hablando del tema educación a distancia, y nos quedamos platicando con nuestros camaradas de la afectación que esto había tenido y algunos de las... Para de los los- alumnos. Ahora Sí, los sí. padres de familia y los maestros. de la afectación que había tenido con los alumnos, ahora con los padres de familia. ¿Dónde quedamos? Sí, ¿Cuáles son los memes de chavorrucos que están de moda? No, porque Sí. Para los los morrillos papás. lanzan. Los morrillos hacen muchos que yo ya ni les entiendo, porque tienen que ver con Fortnite, con esa madre que dicen de F. Cuando les va mal, oiga, profe, ¿por qué me puso 60 F? No, ese yo no lo entendí hasta No. hace poco, ¿no? Yo creo que muchos los... No, yo sigo sin... ¿Y qué significa? Es ¿Qué un significa? videojuego que... No, mejor no te lo explico porque Esa se es nos otra va a ir el bronca. programa acá. ¿Por Le qué decía no? yo, ¿dónde? Yo es que yo no conozco ese pinche juego. O sea, siempre escucho y veo que hacen como bailecitos los morros, Ah, pero sí. Es no un sé video, qué es un es. videojuego. Ah, de Ah, no, TikTok. no sé.
Es como, ajá, es lo que estaba antes de TikTok, ¿no? O sea, antes era Fortnite y Vine. ahora es TikTok. Vine. Y con- luego que salían unos así. y que le hacen como así, pendejadas. Al boomerang. Esa madre era del ejército Guinea en mi época, ¿no? Sí, o sea, Sí, Simón, pero era coordinado, güey, y no te grababas. Sí, está bien, cabrón. Bueno, efectos de lo que ha No, dejado. no, güey, era como para hacer la fusión, güey, con Goku, güey. Sí, Ah, Fusión. Para hacer a Gotrens. Simón. esos son efectos que ha dejado la pandemia. Y le preguntaba yo hace ratito a nuestro camarada Jesús, ¿cómo decirle papá o qué hacer en estos casos cuando papá trabaja home office, tiene un plebe frente a la computadora y su esposa también de home office? Es difícil este entorno familiar que a la postre va a traer también alguna situación, ¿no, Jesús? ¿Cómo se le ha rifado el papá o la mamá? Sí, claro, es muy difícil y bueno, te digo, hablando de educación básica, se ha buscado por una parte la flexibilidad curricular, por otra la empatía y por otra justamente lo que hablaba ahorita Citlali, el tratar de desarrollar las habilidades socioemocionales desde casa, o sea, es una presión tremenda porque yo también ahorita quería compartir esta parte de que dice Roy y también la frustración docente. Me ha tocado maestros que, justamente como lo dices tú, son maestros que están haciendo sus clases, están tratando de desarrollar las clases, pero al mismo tiempo tienen a sus hijos tomando clases. Y de pronto, te digo, a mí como director de la USAER en la que trabajo, me ha tocado escuchar, no con las compañeras, sino, te digo, ya en la función directiva, escuchar ya compañeros que dicen, no, es que yo tengo reunión a las 8, pero a esa misma hora mi niño tiene clases y solo tenemos una computadora. Entonces nos damos cuenta que esta frustración como padres y como profesionales está llegando también a un grado muy complejo, muy denso. Y te digo, desde educación básica se han tratado de desarrollar estas otras líneas, pues el desarrollo de las habilidades socioemocionales y la flexibilidad curricular, precisamente porque se pretende desarrollar aprendizajes clave, pero sin saturar, en este caso, a los alumnos en un entorno que obviamente no está diseñado para soportar toda la carga curricular que se maneja en educación básica. Y esto genera... Y esto genera la frustración también en el docente. De pronto el docente se siente, hay un síndrome en la pedagogía que se llama el síndrome del agua quemada, que es sentir esa frustración de hacer mucho, pero sentir que no se rinde o que no se está haciendo nada. sí se Y puede. esta frustración ahorita la están teniendo muchos docentes también, porque sienten que no están haciendo nada o que no están avanzando en este modelo. Sí, claro. Qué buena aportación, Jesús. Comentábamos también fuera del aire y en ocasiones anteriores que de repente el papá hoy en día se vuelve también como muy protector, ¿no? Y claro, te ha tocado a ti casos donde te dicen, a ver, maestra, ¿por qué le puso 5 a mi hijo? Sí. ¿Por qué le dice que no sabe? Sí sabe. Sí, no, y sobre todo ahorita en este periodo de que muchos apenas están aprendiendo a subir trabajos a plataforma. Entonces uno como docente sí tiene que ser Nomás le sabían al flexible, Face y al Instagram. pero La sí, algunos generación te quieren tecnológica. buscar por Facebook, Instagram para Para eso sí- mandarte tus Para eso sí los tienen trabajos, megas para ¿no? subir sus historias y sus TikTok. Güey. Para eso sí hay megas, pero para la tarea no hay míseros 3 megabytes. Se les dificulta. No, sí te Pero digo. sí, llegan los papás o inclusive en ocasiones hay escuelas en las cuales pues apoyan, ¿no? Al alumno que ya se le dijo de que, ¿sabes qué? O sea, nomás hasta este día tienes para entregar trabajos, ¿no? Entonces no lo entregan. Y tú comentas y platicas con el alumno y el alumno es porque se me olvidó, no sabía cómo subirlo. Entonces esta parte sí genera frustración para uno como docente también, del hecho de, sí te puedes pensar, ok, sabes utilizar Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea, pero no sabes cómo subir una tarea, pero realmente Tienen su servidor en Minecraft, o sea, no me vengas. en ocasiones
realmente sí se les dificulta, ¿no? Entonces yo creo que es como un estirar y aflojar. Y ahí generar empatía entre todo Sí. estas aristas de la educación. Claro, yo tuve un taller con varios estudiantes de universidad y veíamos esta parte de las emociones en las clases en línea, ¿no? Y al finalizar quería cerrar con que fueran mucho más empáticos. ¿Qué quiere decir? Que tanto si tú estás sufriendo porque no sabes cómo subir una tarea, también un docente puede estar sufriendo porque cree que estás aprendiendo y en realidad estás dormido o estás desayunando, ¿no? Sí. Entonces, sí es muy importante el generar esa empatía de que falta ese sentido inclusive pues de responsabilidad tanto docentes como alumnos de irse capacitando, pero creo que la empatía es básica. Claro. Voy a citar a Alberto. Alberto, ¿sí es Alberto el Coyote? Alberto y Roberto. Sufro. ¿Por qué no puedo? Oye, Militos, Llévale. ¿cómo entonces generar una evaluación en ese sentido con los estudiantes? Porque está cañón hoy en día, pues, evaluar con un examen, sabiendo que pues también la evaluación corresponde a trabajos, tareas, participación, asistencia y demás, ¿no? ¿Cómo hacerle ahí? Y mira, tengo bueno, no son colegas, no sé si, yo los considero colegas, no sé si ellos me consideran colegas, pero ahí en la Complutense, que Potencia de Madrid. Sí, aquí de la vuelta de la esquina, llegando. No, bueno, pues me ha tocado convivir con ellos, pero, o sea, hay más gente hablando de este tema. Yo creo que es lo más importante, el tema de la evaluación, porque, bueno, mira, me gusta creerlo porque a eso me dedico, entonces Claro. tengo que creérmelo. No, pues, que lo estamos con cualquier gente, pues. No, pero fíjate que sí depende del profesor, pero aquí no me gustaría... bueno, voy a lanzar algo más. O sea, la pregunta que tú hiciste hace rato creo que tiene que ver también con la evaluación. La voy a intentar como juntar. Es lo siguiente. ¿Por qué un padre de familia va y le reclama a un profesor? ¿Por qué le puso 5? ¿Por qué le puso 6? O sea, ¿por qué un padre de familia se mete en los espacios del aula? Sea como sea el aula, ¿no? Sea virtual. Y ahorita el problema, creo que ahorita es más transparente porque los padres están mediando más ese tema, ¿no? Los contenidos y todo. ¿Pero por qué lo hace? Yo creo que es porque el sistema educativo y los modelos han abandonado a los profesores y los han puesto de frente. Entonces han dicho, el profesor es el que, ese ya no es el profesor, es un asesor, es un acompañante, es un guía. Él lleva de la mano en el camino del aprendizaje, este camino de arcoíris, o no sabemos si es el camino del mago de Oz, ¿no? No sabemos. Ya no es como el maestro Yoda. Amarillas. Sí, pero ya no es el profesor que creo que ese modelo o esa narrativa nació porque antes supuestamente el profesor era una eminencia, ¿no? Que lo era para la época y todo. Le iba y escupía, ¿no? Es esa percepción que se paraba enfrente de clase y le decía a todo el mundo lo que era y ya se quedaban con la idea del profesor. Pero ahí fueron cambiando y ahí la presencia no era el profesor, era la escuela, ¿no? O sea, quien tenía el poder o quien formaba era la escuela independientemente del profesor. O sea, podía ser un profesor u otro, pero y estaba bien padre. Me gusta más ese modelo, que ya no va a existir lamentablemente, porque era una institución la que te formaba, no te formaba una persona. Y ahora... Al final de cuentas, las personas no están por encima de las instituciones y lo vemos en muchos casos, ¿no? Sí, y la institución no tiene una cara, son muchas caras y son muchas formas y todo. Entonces, ahora, y aquí lo junto con la otra pregunta, es, ¿qué onda? Cuando dices, ¿qué onda con la evaluación? ¿Qué onda? No, pues depende un montón la capacitación del profesor y las habilidades del profesor. Sí, porque de nuevo ponemos de frente al profesor, pero ¿qué le está dando la institución al profesor? ¿Cuánto se preocupa la institución o el sistema educativo o lo que sea? Tiene mucho que ver, para tener formado al profesor, para tenerlo listo en cómo saber mandar un correo electrónico o cómo tener una cuenta de correo electrónico. Yo creo que está aquí, la otra vez comentábamos que está equivocado el concepto de evaluación.
porque muchos lo ven como una etiqueta, como si fuera el ganado cuando le pones la marca. Una Para que, calificación de... vámonos, ahí nomás con Bueno, el es fierro que, caliente y bolas, cabrón, pero no es eso. Así Es se más que eso. sintetiza, es una forma de sintetizarlo, es un tipo de evaluación que lo puedes hacer con un número, o sea, no, Pero es más que eso, ¿no? Yo creo que van más factores ahí, porque tú cuando vas a entrar a una empresa también tienes una evaluación también rigurosa, ¿no? Tú para poder recontratar a un maestro es una evaluación también rigurosa. Hay evaluaciones que se nos hacen más fáciles, como nada más etiquetar 6 y vámonos, ¿no? Pero hay otras evaluaciones que no estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, yo cuando estuve por ahí en otro lugar del planeta, hicieron una evaluación de la cafetería. Y yo, pues como buen mexicano, chingue su madre, no, ahí le contesto, ahí nos vemos. Y no, los vatos sí estaban reflexionando realmente, o sea, ¿cuántas veces sirven pescado al día? Este pinche mexicano nos pidió salsa Sí, del pato. no, pidió salsa del pato, el cabrón, y ellos sí están, Pidió salsa para el café, el están siendo cabrón. inclusivos, o sea, están viendo si sirven pescado, si hay opciones Ujú. vegetarianas, si la Sí. comida está salada, están analizando todas esas cosas, o sea, nuestro concepto de evaluación no es el mejor que digamos. Así para- Bueno, también- En esta parte de la evaluación, yo creo ahorita, si tú me das ahí el visto bueno, porque pues, tú eres el que El sabe, experto. hay una brecha muy importante entre escuelas públicas y privadas, porque pareciera que en las escuelas privadas, de repente, esto se abarata mucho, ¿no? Obviamente entendemos eso como parte del juego, del mercado y demás, y de repente está por encima este numerito al final, que todo el proceso que corresponde a la evaluación, es decir, todo este proceso de tareas, trabajos, aprendizajes y demás, ujú, ujú. al final de cuentas suele pesar poco porque pues también la escuela de repente necesita cierta matrícula, ¿no? Ujú. Sí, mira, yo creo que no son las prácticas, conozco de las dos formas y las prácticas de evaluación del aprendizaje en privada y pública, yo no he visto así diferencias así. Abismal. En papel se ven mucho porque unas las tienen más organizadas que otras, ¿no? Las privadas Faltas de ortografía, ¿no? se organizan más, así como que pues tienes que hacer esto y las rúbricas y todo, pero técnicamente no son muy sólidas las herramientas que utilizan. Lo bueno que se rescata es que se hace, o sea, y que hablan y que tienen, y que poco a poco se han ido formando los profesores en el lenguaje técnico de la evaluación, ¿no? Pero lo que quiero apuntar aquí es que siempre ahorita y siempre que pasa algo en la educación, en el educativo, ¿no? Es el profesor, ¿no? Te voltean a ver al profesor y qué bueno, pero no lo voltean a ver cuando no pasa nada, ¿no? O sea, no lo voltean a ver generalmente o con la misma energía, ¿no? Oye, pues ahorita el profesor no se está formando bien, no está retroalimentando, no está, ok, institución, ¿qué le estás dando al profesor para que retroalimente, para que se capacite, o sea, no, hay como una brecha muy fuerte y eso sí lo veo un poco más acompañado en las escuelas, hablando de niveles básicos, en las escuelas privadas versus las públicas, pero yo creo que es una cuestión de demografía, ¿no? Es mucha gente y la otra es menos gente, ¿no? Y en una puedes, bueno, son contextos muy diferentes, ¿no? Pero para mí todo este tema de la pandemia y todo es que cómo se van a valorar los aprendizajes de los morros, ¿no? Porque pueden aprender un montón, o sea, hay muchos recursos, pero... La información está, pues... Ajá, yo creo que no tenemos las herramientas. En casa pueden aprender a lavar los trastes, ¿no? Como profesores, ¿no? O sea, no tienes las herramientas como profesor, porque nuestra práctica como profesores en el aula, pues también ves la participación, ves las dinámicas y es más informal a veces, y esas evaluaciones también cuentan, ¿no? Claro. No solo lo técnico. Eso también se está perdiendo, ¿no? Jesús y claro, y ustedes que me pueden argumentar sobre esto, realmente lo que dice Rodley, o sea, de lavar los platos corresponde a una disciplina, corresponde a valores que desde la casa también se pierden. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Para que vengan a lavar los míos ahorita, tengo un cochinero. Bueno, sí, es que vi que me cedió la palabra Citlali. Sí, claro, aquí fíjate que retomando esta última parte que platicaba Carlos, al profesor normalista lo educan o lo forman para las clases presenciales, valga aquí la expresión,
para el proceso de aprendizaje en persona. En el caso de, por ejemplo, educación especial, nosotros llevamos a cabo observaciones participantes, observaciones activas dentro de grupo para detectar barreras a las que se enfrentan los alumnos o para detectar las necesidades educativas de los alumnos. Pero justamente nosotros no podemos llevar a cabo una observación en un proceso que no estamos viendo, en un proceso que se está dando en casa. Entonces es un poquito complicado realizar todos estos procesos de evaluación de los que hablaban y también es un poquito complicado para nosotros como maestros entender que pasamos de un proceso presencial a un proceso situado en el contexto del alumno. Y viene esta parte que mencionaba Roy, el lavar los trastes, claro que si se le busca por ahí, se le rebusca una intención pedagógica, la podemos encontrar. Por ejemplo, Venga, carajo, por favor. por ejemplo, No violen. el respeto de reglas y normas. Es decir, lavas los trastes, juegas 10 minutos al Fortnite, dice el Roy. Entonces, obviamente también todo esto tiene que ver con lo que mencionas de que de pronto se va desvirtuando lo que se supone que desde casa debe de inculcarse, de formarse. Ya ni siquiera por tener modales, sino hasta por supervivencia, si lo podemos ver en un plano más drástico. Y esta es la parte que también, hablando con lo que mencionaban hace rato de la evaluación, genera un poquito o está generando un poquito de ruido en las familias, porque las familias están regresando la mirada hacia sí mismas a decir, ah, caray, entonces el problema no era el profe, el problema era mi chiquillo. Oye, Ahora ojalá, viene mi ojalá. venganza. Pero no Sí. siempre, ¿eh? O sea, en No, mi no, caso claro me que han no, tocado pero experiencias donde el papá sigue echándole la culpa al maestro y sobre todo porque ve que el alumno, o sea, su hijo está pegado a la computadora, entonces, ¿por qué no ha entregado trabajos, no? O ¿por qué no ha participado si yo veo que está ahí enfrente de la El computadora, TikTok ¿no? de mi hijo ya me está tarea. Sí, apa, ya le envié. Pa, ya le ¿Cuándo? envié. Ayer. Neta, sí, era pinche profesor, no ha revisado. Seguramente. Hay otro también muy bueno que está el vato está acostado. Hola, ¿qué tal, profe? Buenos días. Mi participación en la clase. No se ve la presentación. Sí, ok, sí, dices, sí escucho, y ya piensas que es participación, ¿no? Ándale. Cuando el profe pregunta, ¿me están escuchando? Sí, sí se escucha, y ya, a huevo, ya participé. Pinche morra apaga la cámara y otra vez a la cámara, ¿no? Sí, O el profe ya dice, ves. escucho voces, no, es mi maestro. Oigan, pero no se han puesto a pensar que quizá a los morros, o sea, les pasa igual en las clases que tenemos, o sea, cuando son a las 7 de la mañana, ¿no? Que ves así un montón de bultos, así nomás con todo respeto a todos los estudiantes que nos están escuchando, ¿no? Pero, Los queremos mucho, pero sí, o sea, No, yo sí, o claro uno que sí. también cuando estaba de estudiante, yo me la pasaba así, a ver, me quedaba perplejo así, pero mi mente estaba en otro lado y así, Sí. ahora sí, Sí. y a veces ni le contestabas al profe y así, o sea, yo creo que eso también pasaba antes, y va a Claro. seguir pasando. sí, es Sí, que hay yo creo muchas cosas que, perdón, que suceden y así como justamente dices, hay un meme que dice que antes el escaparte de clases era brincarte la barda y ahora el escaparte de clases es apagar el micrófono, apagar la cámara y ya me desconecto. Entonces, Ayer vi está así con una clase de Zoom y al parecer, ojalá eran gringos, entonces no viven en nuestro tercer mundo. Entonces, un morro y así como en la puerta de atrás, llegan dos cabrones y encapuchados y lo levantan y se lo llevan y dejan la transmisión y se queda el profesor y pregunta así como, acabo de ver que secuestraron a Pedro, entonces todos se están riendo acá, ¿debo llamar a la policía o qué hago? Pero se estaba fugando de clases el morro, pues, o sea, Secuestrado. según. Nos ha tocado aplicar esa técnica con algunos amigos cuando no quieren acompañarnos. Pero, Bueno, a pero mí me sí, tocó aplicar esa contigo, pero en otros contextos que no lo voy a ¿A qué platicar. caray? ¿A qué caray? Fuertes declaraciones. Ya se está ahogando. No mi presentador, hombre. no nos agredamos, por favor. Pero bueno, continuando con la temática de educación a distancia para la gente que nos sintoniza, estamos otra vez retroalimentando esta idea de las situaciones, problemas que se han generado a través de la
o a raíz de la pandemia en cuanto a la educación y estos métodos de enseñanza-aprendizaje que se han limitado o coartado de alguna otra manera. Tú tienes una idea millonaria por ahí que nos Sí, hayas compartido. esta parte yo quisiera ponerla a la mesa, como poner lo que tenemos Para Arturo aquí. Iglesias Ayub, para el Shark Tank, Sí. no, tenías una idea millonaria. Que Una nos idea quieres millonaria, compartir. Shark Tank. Arturo Iglesias Ayub, ponle ojo a lo que voy a decir. Aguas, aguas. En Baja California creo que esta idea se ha desperdiciado o no se utiliza en demasía. Quisiera yo proponérsela a ustedes, mis amigos que se dedican a la educación, la escuela para padres, ¿no? Esta ideología que se ha deslindado, porque hablamos de problemáticas ahorita con los papás de que, ay, mijo, ya enviaste la tarea, pero realmente la atención no es directamente con el niño, ¿no? Es por la problemática que surgió y ya está, envíala y no me importa lo demás. Pero no se forma también desde casa a los papás, ¿no? Para poder formar de repente a un estudiante. Y nos pasa, Rolly, no sé cuántos problemas te has enfrentado tú ahí con eso. Sí, ¿no? De que el profe es el que tiene la culpa siempre, al final, al principio, y en muchas de las ocasiones hay padres de familia muy buenos también que comprenden, incluso Citlali nos platicaba en otra plática por ahí que le había tocado en clase ver cómo lo regañan, ¿no? Cómo le están gritando o le están gritando al otro carnal y también como que te sientes mal, ¿no? Dices, güey, pues, no, ¿qué hago, no? ¿O qué te ha pasado así en particular de que le están gritando a la... Sí, o sea, que estás tomando la clase, o yo estaba dando la clase y pues escucha de repente cómo están regañando, ¿no? Porque a veces también los papás se les olvida que el hijo está tomando clases, porque a veces sí toman clases. ¡Saca ¿no? la basura! Pero, Sí, oye, no tendiste tu cama, oye, nos te dije que platicaban ese sacaras, ejemplo. Yo no la atendí, la basura, ¿no? Sí. O sea, Pasa camión de la basura y pinche camión de la basura el papá, ¿no? Y el niño lo repite. ¡Se tira basura! ¡Se tira basura! O el de los camotes, ¿no? Llore, niño, llore. De los duros. Aquí, el de los ¿no? duros, sí. Llore, niño, llore. No, aquí es el Z, gas. Y allá en Zacatecas es gas butano, el gas de los zacatecanos. Oye, ¿Cómo cobra este pinches anuncios gratis que están haciendo, güey. Sí, ya sí, sé, sí. debería. ¿Qué onda? Sí, por ahí vamos a poner el hashtag. Unas regalías de la por raza. acá, ¿no? Ya. oye, Pedro, pero, o sea, esto que comentabas, tu idea millonaria, creo que es muy buena. O sea, yo desde que sí he identificado que la familia tiene Estoy dentro. muchísimo que ver en el desarrollo personal, académico, profesional de cualquier ser humano, pero en ocasiones me ha tocado la dificultad de que existe esa escuela, que se invitan a juntas, que se invitan a talleres, que se invitan a los padres de familia y muchos de ellos no tienen inclusive la apertura, pues. Sí. Entonces sí siento que desde ahorita Obligarlos. el hecho de ir formando a los estudiantes con esta parte del desarrollo humano, de las habilidades socioemocionales, etcétera, creo que ayuda, en mi caso en los adolescentes, a crecer y que cuando ellos lleguen a ser padres de familia identifiquen esos temas y cuando en tu escuela, en la escuela de tu hijo, tengan un taller relacionado, ya no va a ser como el, ay, qué flojera, ¿no? O ay, ¿qué van a hablar, no? Porque muchos padres me ha tocado que ven estos temas, ven el desarrollo personal, emocional de los hijos como qué flojera, es algo que no les va a servir, es algo que no necesitan. Entonces la escuela para padres lo ven así, relacionado como algo que no les va a servir, que es una pérdida de tiempo y que al final de cuentas prefieren ir y hacer mandado que ir a la escuela de sus hijos por un taller que de verdad les va a servir a futuro, tanto a ellos como papás, como personas, como para sus hijos. Sí, claro, ahí entrará una parte mercadológica sobre la venta de este servicio que al final de cuentas será en beneficio de, es como cuando te venden a ti el fataché, ¿no? De repente tal vez piense que no te sirve o hacerte creer, ¿no? Muchas cosas. El fataché, ya ni me acordaba de esa madre, güey. Bueno, Bien, pues bien. mucho. Este güey sí lo compró. Hablando de mira recuerdos, cómo le funcionó. hablando de recuerdos y Fotos y recuerdos. actividades que decía Citlali, ¿se acuerdan cuando nos dejaban a cuidar un huevo? Que era nuestro sí, hijo. en la Ahorita, secundaria. ¿cómo le van a hacer ahorita con esa madre, con la escuela a distancia? ¿Qué van a cuidar un huevo virtual o cómo va a estar el rollo? El ¿no? Tamagotchi, güey. ¿Te acuerdas del El Tamagotchi? Tamagotchi. Sí. ¿Qué opinan ustedes de esta parte, Litos y Jesús, de la educación para padres? Yo coincido con Citlali, la verdad. Creo que
no sé, los padres son ya un caso perdido, ¿no? O sea, sí. Next. No, o sea, bueno, Bien no digo, anticonceptivo este podcast, ¿no? a ver, no digo que no funcionen estos programas, supongo que sí, pero pues parten de que la persona que los tome quiera tomarlos, entonces, o sea, no los puedes implementar así a fuerza, como es obligatorio y gratuito llevar a los estudiantes a las escuelas, ¿no? Entonces, aquí es mejor, yo creo que trabajar en las próximas generaciones y pues bueno, que entiendan un poco de tecnología, que entiendan un poco de más de identificación de emociones en las otras personas y que sean empáticos con ellas, ¿no? O sea, bueno, y que sean, ¿cómo te diré? Como que respondan en los términos sociales que corresponde responder o dar respuesta a una emoción de otra persona, ¿no? Pero no, los padres no sé, o sea, es como decir escuela para novios, escuela para cosas que ya son como prácticas y que no puedes enseñar cómo ser papá, yo creo que es difícil. La mayoría de las programas esos, pues te enseñan pues, habilidades socioemocionales, Para que cuiden un cómo huevo. llevarla mejor con tu hijo, con tu pareja. Entonces mejor, Sí. hay psicólogos, ¿no? Yo creo que ya hay tenemos más de ¿cuántos años, Citlali? No, O sea, no lo recuerdo. a mí se me, De quemó el práctica, huevo, así que- pero la psicología, así como terapia, pues no sé, unos 200 años, no sé cuánto lleve, o sea, 100 años. Yo pensé que cuánto tú y yo teníamos de psicólogos. No, 20 años tenemos tú y yo. Eh, ya rompió el secreto. Ya hay, o sea, hay terapia psicológica para familias, hay corrientes de psicología familiar que ayudan a eso, ¿no? Entonces, Y al final aquí, pues, o sea, sí hay corrientes, sí hay esta parte de la especialidad, pero al final sabemos que si una persona no quiere estar abierta a recibir esta clase de educación emocional, pues va a ser muy difícil, ¿no? Como comentaba Carlitos, que, o sea, sí va a ser complicado, pues, que se dé, que esté abierto a. Entonces yo concuerdo con él de que tenemos que educar desde niños, o sea, desde el kinder hasta inclusive los de preparatoria. Sí, claro. Esta instancia, creo que en el caso de Jesús por allá es un poquito diferente, ¿no? Así sí hay que poner mucha atención en el caso de USAER, con los papás, a la atención y demás, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que hablando de educación especial, desde tiempo atrás, justamente se desarrollaba esta línea de trabajo que es la Escuela Padres, y se desarrollaba con la intención de brindarle estrategias o sugerencias de trabajo a los padres para fortalecer el aprendizaje de los alumnos. Pero justamente como dice Citlali, o sea, llegaba el punto en el que casi hasta los tenías que obligar a que fueran, porque de pronto eran temas muy buenos, temas muy relevantes, pero generacionalmente ha pasado este desinterés del proceso educativo de sus alumnos. Y bueno, estamos hablando de básica, pero yo creo que a nivel medio superior, a nivel superior, todavía se ve más marcado ese desinterés de, bueno, yo te compro las cosas y tú échale ganas a la escuela. Pues ya mínimo que se enseñan a traducir como cuando el debate del Bronco, ¿no? Cuando dijo de mochila en la mano, que el vato normal hizo. Sí, no, y es que Los cohetes ahora... ahorita en 16. Exactamente. Ahora, aquí en educación 15, especial, con un enfoque que se está trabajando, que tiene que ver con la inclusión educativa, se transforma esta práctica de escuela padres a orientación, asesoría o acompañamiento en el caso de los alumnos. Es lo mismo, por así decirlo, pero ya trae otra dinámica de generarles de pronto esa necesidad a los padres de que entiendan, como decía ahorita Citlali, de que hay instituciones donde se puede vincular para esta parte de los procesos, a lo mejor familiares o psicología familiar, psicología, incluso hasta de pareja, ¿no? A nosotros nos toca mucho ver que el niño no aprende porque en la casa cada rato se están sonando entre la pareja. Y el niño, pues obviamente, emocionalmente, hablando de lo que tratábamos hace rato, pues trae una carga emocional muy, muy, muy fuerte que no le permite concentrarse. Ahí es donde, como decía Carlos hace rato, nos apagamos el cerebro por las broncas que traemos. Y bueno, estamos hablando ahorita que si nosotros de pronto lo apagamos, imagínate un niño de 4 o 5 años, cómo
cómo le pesa esta parte. Entonces, sí es una buena idea y te digo, en especial, sí tratamos de buscar esta vinculación con los padres para impactar en el proceso de aprendizaje, pero realmente es algo que de pronto es muy difícil. Se tienen que buscar otras estrategias porque también se da mucho que al padre de familia nada más le mandamos a hablar cuando hay una queja del niño, por ejemplo, cuando se peleó, cuando le bajó los pantalones al otro, pero caray. nunca los hacemos, sí, ¿no? Y cosas peores que han pasado ahí, No te Roy, contara. les puede contar cuando me descalabró el vato. Tengo una rajada ahí. Y te digo, entonces, de pronto no los hacemos corresponsables del proceso educativo y esa es la parte importante, quizá hacia allá va la pregunta, ¿cómo podemos hacer corresponsable al padre de familia de este proceso educativo? Porque si no hay esa corresponsabilidad, viene la parte de, no, es que en la casa no apoyan y luego en la casa viene el de, no, es que el profe no sirve y siempre se está aventándose la abuelita de un proceso que, como decía Carlos, pues va a quedar ahí perdido en el tiempo y en el paso de las generaciones porque pues no se va a resolver buscando culpables. Al contrario, pues hay que buscar una corresponsabilidad para buscar esas soluciones. Excelente. Como dice la canción, yo tengo una bolita que me sube y me baja, ¿no? Haz de Ahí cuenta. quedó la bolita. Muy bien, muy bien. Oigan, pues no, ese tema está dando mucho de qué hablar. Por ahí ya tenemos situaciones muy importantes que mencionar, recalcar con la gente que nos escucha, que por ahí nos pide algunos consejos sobre cómo actuar en el aula y demás. Pero se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. Yo quisiera que en esta instancia de conclusiones, Citlali, Carlos, Jesús, Ese consejo nos te doy. dieran, así como dice el Puma, ahora sí, agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Y vamos a darnos un consejo de la educación a distancia. Para concluir, Citlali, ¿qué podías decirle a la gente que por ahí está viviendo esta situación? Esa situación. Primero, que tengan mucha paciencia, tanto estudiantes como docentes, y que sean sobre todo empáticos, muy empáticos de que sabemos que todos lo estamos pasando difícil, todos estamos aprendiendo, todos necesitamos ese sentido de adaptación, irlo desarrollando, pero que lleguemos a ser más empáticos en las necesidades de los demás como de las propias. Entonces, también podría concluir que la dinámica familiar es muy importante para que una buena educación se dé en línea o presencial. La empatía y la dinámica familiar. Desde Mexicali, Militos, ¿cuál conclusión tenemos por allá? Bueno, yo creo que hay una tesis de un doctor que me gusta mucho como lo que hace que es un concepto que se llama el valor social de la educación y es el valor que como familias, como individuos o como sociedad le das a la educación, ¿no? Entonces, creo que mientras mejor valoremos la importancia que tiene un proceso educativo formal en nuestra vida, ¿no? Y en la vida de la sociedad, pues la verdad no importa los recursos, no importa los medios, no importa ahora sí, los obstáculos, cualquier persona podrá concluir exitosamente un proceso educativo y sacar lo mejor de ello, ¿no? Entonces, ¿qué valor le das tú a la educación, ¿no? ¿Qué valor le damos como familia, como sociedad, como institución, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Excelente. Es muy abstracto, pero pues me gusta pensar que a la gente le interesa realmente la educación. Es que es lo que les va a dar futuro, ¿no? O sea, a fin de cuentas, la lana se va a ir algún día, pero el conocimiento te va a quedar ya hasta Sí, pero aún te coman los encuentras gusanos. con expresiones en la calle, o sea, ¿qué es no valorar completamente la educación? Pues expresiones de, pues ¿para qué estudia tanto? Si al final va a tener un trabajo bien mediocre, o ¿para qué estudias tanto si vas a ganar 100 pesos? O ¿para qué estudias tanto si yo ganando en la maquiladora gano más? ¿no? Pues está Yalitza Aparicio, que es de Hollywood y que viene de un Sí. pueblo por ahí. Des- Hay que desvalorizar. darles casos de éxito, ¿no? Dicen de Zuckerberg, pero Zuckerberg que se salió a estudiar, pero estaba en Harvard, no mames, o sea, también Steve hay que Jobs, contextualizar bien. Estuvieron en las buenas universidades también. También lograron algo en ese sentido. Sí, ¿no? sí. No, pero a ver, sí se salió de una escuela, pero, o sea, yo no hablo solamente de la educación en aspecto formal de ir a un aula ni nada, sino el aspecto de educarte, ¿no? Educar, O sea, Sí. entonces, desde casa y demás. todo el proceso mundo educativo. siguió formándose, te sales de la escuela o no, sigues formándote, ¿no? Entonces, ese interés
y ese valor que uno le da, yo creo que eso es lo que hay que atender, ¿no? Así es. Excelente, Militos. Y por Zacatecas, nuestro buen Jesús, ¿qué concluye en este tema de educación a distancia? Sí, yo creo que coincido con Citlali, coincido con Carlos. Es lo que hablábamos hace rato, regresar a los orígenes, que el origen es la familia, la primera escuela es la familia, y yo creo que teniendo esta formación en valores, esta formación en empatía, en habilidades socioemocionales, cualquier medio por el que se presente la educación formal, que es la escuela, ya sea presencial, ya sea a distancia, pues se puede facilitar un poco más, pero sí yo pienso que primero es esta parte de la empatía, de la flexibilidad y de fortalecer la primera institución, hablando de instituciones, que es la familia. Entonces, la recomendación aquí es eso, regresar a la unidad familiar, a los valores, a esta parte de generar esa conciencia de cambio. También es bien sabido que el desarrollo de una sociedad también está íntimamente ligado al desarrollo de su educación. Entonces, decía Carlos, hay comentarios muy quizá denigrantes o negativos que hablan de que la sociedad quizá está ahorita estancada en ese sentido de no generar ese cambio, esa transformación. Pero yo creo que, como decía Citlali también, esta cuestión es generacional, y lo que podamos hacer hoy lo veremos reflejado el día de mañana, y quedarnos con esa parte, pues, que también el trabajo que se vaya haciendo no está echado en saco roto, como decimos por acá, sino que los resultados a mediano, a largo plazo se verán y bueno, causarán en la medida de lo posible, pues, consecuencias positivas. Muy bien. Muchas gracias a todos. Excelente, mi Rolly. Como conclusión por acá, ¿no? Yo agradecerle acá a todos yo digo que sean pacientes y que me digan cuándo van a salir fracciones, porque esa madre no la entendí. No es cierto. Era un meme, pero yo sí les entiendo. Muy bien. No, pues agradecemos mucho la participación de nuestros panelistas, expertos, desde Mexicali, Zacatecas, aquí en Ensenada con nuestra amiga Citlali. Y yo concluyo con la idea de que mientras se mejore en educación, en cultura y en motivación que corresponden a estas aristas de formación de las personas, la idea de cualquier ciudad va a mejorar. Y esto, pues, por ende, va a traer mejores condiciones de vida para todos. Esto es una propuesta que tenemos desde la Pachanga Informativa. Y para la gente que nos escuchó el día de hoy, le agradecemos mucho este tiempo. Y seguramente a estos panelistas expertos, porque tuvimos mucha seriedad el día de hoy. Vamos a invitarlos más para que... En este tema de educación, pero son expertos en muchos más. O sea, tenemos gente para poder contemplar en otros temas. Por allá, desde Mexicali, le agradecemos mucho a compalitos, a mi compa Jesús desde Zacatecas. Muy bien, pues agradecemos mucho la participación de nuestro amigo Jesús desde Zacatecas, nuestro compalito desde Mexicali. Citlali, muchísimas gracias por tu aportación. Como siempre, un gusto tenerlos por acá. Mi compa Raúl en los controles. ¿Hay que seguir qué, compa? ¿Vamos a seguir qué? Echarle agüita alrededor. Ahora sí ya es lo que venimos, ¿no? Ahora sí es lo que venimos. No se pierdan los siguientes podcasts. Síganos en YouTube, Instagram, Facebook, como Pachanga Informativa, y estaremos presentando temas como este y muchos más. Hasta luego. Citlali, gracias. Hasta la próxima, Citlali. Muchas gracias. No es la primera vez, Ya dijeron. Ni estos vatos tampoco. Arre. Ánimo. Cuídense. ¿Qué rollo, compas? Por hoy se nos terminó la agüita para el radiador, pero no las ganas de seguir echando la Pachanga Informativa. Hasta la próxima.